Buenos días compañeros, me presento, mi nombre es María Alejandra Resquepo y junto a mis compañeras María Clara Chavarriaga e Isabela Rúa vamos a estar hablándoles y contándoles acerca de cómo era todo eso de la sociedad y la cultura de la época del medioevo, cómo era su literatura, cómo era todo en ese tiempo y los contextos y cómo lo podemos relacionar como con la sociedad actual. Bueno, entonces, primeramente yo voy a empezar hablándoles cómo era la cultura y la sociedad del tiempo. Entonces, imagínense que el medioevo se caracterizó por ser, primeramente, una época feudal. Entonces, es decir, que está caracterizada por la nobleza, por lo que conocemos nosotros de los reyes, las reinas. Entonces, era obviamente un mundo en el que estaba muy estandarizado tu como papel en el mundo, habían las clases sociales, bueno, lo más importante primeramente, cuando hay que hablar de la época medioevo, es que fue caracterizada por ser una época feudal, es decir, que contaba con el señor feudal y era como lo que conocemos hoy en día de nobleza, de reyes, de reinas, princesas, príncipes y era muy como el mundo era muy estandarizado por las clases sociales, entonces esto era como lo más importante de la época. Eh, y obviamente pues era muy era había mucha desigualdad entre los terratenientes de la nobleza europea porque las tierras habían sido concedidas por el rey a cambio de sus servicios en la guerra. O sea que si tú no habías estado en la guerra, te estabas en lo mínimo de la cadena o de la pirámide de la clase social. Por otra parte, la Edad Media fue esencialmente teocéntrica, es decir, que todo estaba organizado en torno a lo religioso, principalmente el cristianismo, porque esto se deriva del Imperio Romano que se extendió por toda Europa. Entonces el cristianismo era como el que gobernaba todo. Hasta era mucho más importante que el rey, porque el rey podía ser el que mandaba, pero el papa era el que decía quién quedaba de rey. O sea que de una forma u otra la religión era la que mandaba como lo de la época y así gobernaban todo. Entonces los contenidos que se sacaran de artes, todo tenía que ser primero aprobado por la iglesia para poder que fuera como aceptado y si no se consideraba pues como brujería o pues como que no se podía sacar. Bueno, entonces, uno de los animales más populares en la literatura de la Edad Media era el zorro. Se caracterizaba por tener un color rojo o azulado, siempre tenía una cola espesa y con frecuencia se lo usaba con un pájaro en la boca. Tenía patas rápidas y nunca corría en línea recta, lo que le hacía parecer astuto y engañoso. Algo que hacía muy interesante es que cuando él tenía hambre y no podía encontrar nada para comer, el zorro rodaba en tierra roja y aguantaba la respiración. Entonces así cuando llegaban las aves carroñeras, aprovechaba y se las comía. Bueno, los bestiarios trazaban paralelismos entre esta práctica del zorro y las acciones del diablo. Bueno, otra criatura muy interesante que a mí en lo personal me gusta mucho y me interesa era el ave fénix, ¿cierto? Entonces, esta criatura era un pájaro mítico fabuloso, de colores como naranja, rojo, amarillo, y, o sea, como que resplandecía, parecía como fuego. Eh, Se decía que vivía en las regiones de Arabia y por lo tanto se asociaba a las maravillas exóticas de Oriente. Muchas fuentes describen al fénix como del tamaño de un águila, pero su característica más distintiva era que era inmortal. Entonces así, después de 500 años, cuando el pájaro se sentía envejecer, construía una, como una pina funeraria y él mismo se prendía a fuego. Y al noveno día más o menos se levantaba de las cenizas. Entonces, pues es como algo muy chévere, a mí me parece.
Por ejemplo, lo podemos encontrar en películas como Harry Potter, que hacen alusión a eso, y muchas más. Aquí está. Y por último, había otro que se llamaba la mantícora. Bueno, este sí era como más, como medio terrorífico, ¿cierto? Era de las criaturas como que crearon, bueno, que se contaban y transmitían, pero que asustaban como a los niños. Entonces describían a una criatura con la cara y la barba de un hombre, un cuerpo rojo y del tamaño de un león, ojos azules y 3 hileras de dientes. Se decía que la criatura venía de la India y que tenía una voz horrible, que era como un cruce entre una flauta y una trompeta. Tenía una cola de escorpión con aguijones en cada lado y se decía que picaba tan rápido con esta arma que cualquiera que se acercara se enfrentaría a una muerte segura. Bueno, entonces una opción como que o sea, algo que como su debilidad era que el único ser que no afectaba el veneno era a los elefantes. Entonces se decía que para defenderte, un elefante como el del bestiario divino de Guillaume de Sierck, ya los muestro, así, ¿cierto? Solo este elefante podía sobrevivir a su veneno. Por lo que una forma como de vencer a la mantícora era atacarla con un ejército de elefantes mientras pues como que le disparaban flechas. Y entonces aquí está la representación de la mantícora. Bueno, ahora yo les voy a hablar sobre las principales características de la literatura medieval. Durante este periodo apareció una literatura escrita principalmente en latín para luego escribirse en lenguas vernáculas o lenguas romances, marcadas por su contexto histórico-social, es decir, por la cristiandad del momento. Como explicó mi compañera, el cristianismo tuvo un papel muy importante en la sociedad de ese momento, por lo que obviamente también marcó la literatura. La literatura era recitada oralmente por juglares, por lo que se caracterizaba por tener rimas fáciles de recordar. Entonces los juglares se encargaban de ir a los pueblos, de pueblo en pueblo, a divertir a las personas, a hacer juegos, a cantar canciones y poemas. Entonces de esa forma se iba transmitiendo la literatura de pueblo en pueblo. Bueno, sus principales características son: 1. Se clasifica en dos partes, la literatura religiosa y la literatura profana. 2. Presenta un predominio absoluto de los valores cristianos. 3. Abundan los textos anónimos. 4. Muchos de sus autores fueron padres eclesiásticos, monjas y sacerdotes. 5. Los géneros más importantes fueron el drama, las fábulas, la lírica y al final del medioevo la novela. Entre los temas más reconocidos de la literatura medieval tenemos el bestiario. Entonces acá tengo algunos ejemplos de los animales que se retrataban allí. Ahí tenemos el cocodrilo, el león y el unicornio. Y estos eran retratados no desde lo científico, sino desde lo moral. Bueno, y ahora vamos a hablar de qué relaciones tienen con el mundo actual. Pues realmente el ambiente social como que siempre influye en la literatura pues de esta época. Y por ejemplo podemos ver que en los pueblos, realmente como que pues en las ciudades también, pero más que todo en los pueblos, podemos ver que todavía hay muchas creencias pues arraigadas como a todos estos mitos y todas estas leyendas y todas estas creencias. Obviamente lo que más influye en eso es todo el ambiente social y pues la literatura, que también pues de ahí empiezan como a salir todos los mitos y las leyendas. Bueno, y continuando con los animales más populares de la literatura de la Edad Media, tenemos la comadreja, el buitre y el dragón. Bueno, la comadreja era muy popular en las enciclopedias medievales, en las ilustraciones, las fábulas y los bestiarios. Siempre se comentaba que era muy astuta y se decía que la comadreja podía conseguir a sus hijos a través de su oreja, que los daba, pues que daba luz a sus hijos a través de su boca.
Pues unas personas decían que eso era cierto y otras decían que era falso, pero igualmente la mayoría estaba de acuerdo en que podían tener a sus hijos pues sin necesidad de tener relaciones sexuales, y por esta razón se convirtieron en una alegoría perfecta para la figura cristiana de la Virgen María. En muchas ocasiones la comadreja también sirvió para representar a la predicación, porque es que de acuerdo pues como con algunas fuentes y con lo que decían las personas, ella procreaba con su boca, y del mismo modo un predicador como que puede crear a buenos cristianos, o eso era lo que se pensaba, crear buenos cristianos a través del desapego verbal. Entonces realmente como que se asoció y ya quedó con este pensamiento. Bueno, ahora vamos con el buitre, que realmente es uno de los animales más sorprendentes de todo el repertorio del bestiario. Este se alimenta de la carne muerta de los humanos y aparentemente puede oler cadáveres incluso a través de extensiones de agua. Pues es de esperar que con todas estas características se le tenga como pensamientos negativos, pero realmente eso es todo lo contrario, porque en esa época la mayoría de las descripciones e imágenes medievales de esta ave son positivas. También se creía que los buitres, los buitres hembras, como las comadrejas, procreaban sin ayuda del macho, y por tanto pues como que siempre se convirtieron en un símbolo de castidad y siempre estuvieron muy relacionadas o asociadas con lo religioso, que era muy importante en esta época. O también se decía que estaban como dotados de poderes de predestinación. Por ejemplo, si los buitres seguían a un ejército a la batalla, se decía pues que como que muchos hombres iban a caer o iban a morir. Y los descendientes de estas aves se decía que vivían durante mucho tiempo, o sea, hasta 100 años. Y según algunas fuentes, su sangre se podía usar para curar la lepra, pues que en esa época realmente no tenía cura y pues todavía seguía vigente. Bueno, a continuación vamos a seguir con el dragón. El dragón medieval se creía pues que realmente era el animal más grande de la tierra, y es parecido a una serpiente como lo podemos ver en el dibujo. Realmente no es tan parecido como al concepto de dragón que nosotros tenemos en la actualidad, que es súper grande, que bota fuego y que es venenoso. Realmente eso no tiene nada que ver con el concepto que se tenía en la época medieval. Este tenía como la boca muy pequeña, y su manera como de matar a sus adversarios es mediante el estrangulamiento con su cola. No era por el veneno ni nada de esas cosas perdidas. Se decía que el dragón venía del aire, pero vivía bajo tierra y estaba aterrorizado por el agua. Su principal enemigo siempre fue el elefante, por eso pues el dibujo. Y el elefante, pues como los dos no se podían ni ver, entonces el elefante lo que hacía era tener los hijos en el agua para que el dragón no se les acercara, porque como claro vivía con miedo. Y otra cosa del dragón es que siempre se clasificó como una bestia depredadora y un animal relacionado con lo diabólico y lo satánico. Y el dragón aparecía pues como el adversario de todos los cristianos y de algunos santos en particular.